¿Qué tal, amigas y amigos? Les saludamos en Visión Universitaria, les saluda Nelson Espinosa. 16 de julio de 2017 es la fecha. 7.200.000 el número. 70 es el número de artículo en la Constitución Nacional. Consulta popular, el nombre. El protagonista, la sociedad venezolana. El escenario fue el mundo entero. Y sin duda, la democracia es la vocación. Los hechos noticiosos del domingo han sido ampliamente reseñados. Pero ¿qué ocurrió realmente este domingo? ¿Cómo podemos evaluar esta página que se ha escrito más allá de los números? El espíritu con el que se vivió. ¿Qué hechos similares podemos mencionar no solo en Venezuela, sino en otros países? ¿Hay antecedentes para algo como lo que ocurrió este domingo 16 de julio en Venezuela? Sobre eso vamos a conversar en el día de hoy con un invitado, le voy a quitar la frase al rector, de lujo, que nos va a aclarar un poco el panorama sobre cómo podemos evaluar todo lo que tiene que ver con el 16 de julio y la consulta popular. Así comienza Visión Universitaria. Este lunes, Samuel Moncada, representante de Venezuela en la OEA, decía que lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento con relación al 16 de julio y la consulta popular es una estrategia de manipulación llamada gaslighting. Él invitó a que se revisara el concepto en Wikipedia y sí, yo le hice caso. Y cuando revisé, pues dice que es una forma de abuso psicológico que implica presentar información falsa para hacer dudar a la víctima de su propia memoria. Gaslighting, repito el término. A propósito de gaslighting, Benavides Torres dijo que en los centros de votación este domingo no hubo más de 50 personas, que él tiene fotografías. Gaslighting. Saludamos al rector, quien nos va a dar, además del saludo, su opinión sobre cómo se desarrolló el gaslighting del domingo. Rector, que usted fue además designado por la Asamblea Nacional como garante, como vocero de que todo esto se desarrollara de la mejor forma. Muchísimas gracias, Nelson. Un saludo muy cordial a nuestro buen amigo Chuy Copey. O sea, nos encanta tener a Chuy Copey acá. Un invitado de lujo. Un invitado de lujo. Porque su señora esposa se puso bravo una vez cuando yo dije: a personas como Chuy Copey debemos encerrarla en una vitrina refrigerada y sacarlo cuando lo necesitemos para esos consejos que nos importan. Y se volverá a poner brava. Sí, y la señora se puso muy brava y estoy seguro que debe estar brava mirando el programa, pero no, eso forma parte del cariño que le tenemos a Chuy Copey. Profesor, bienvenido. Y del respeto que le tenemos. Bienvenido, Chuy Copey. Bienvenidos, un saludo muy cordial a todos los universitarios merideños, tachirenses, trujillanos, a todos quienes nos siguen lunes tras lunes. Mire, creo que el editorial o las palabras con las que iniciaste definen con claridad lo que yo llamo que ocurrió ayer. Para el que le gustan números, tenemos números, pero creo que el análisis debe ir mucho más allá de los números. Ayer hubo una respuesta de un pueblo que quiere libertad, que quiere democracia, un pueblo que se cansó, pero un pueblo que le dijo que no a un CNE, que le dijo que no a un plan república, y una experiencia de la cual nosotros obtuvimos muchas enseñanzas. Yo particularmente debo reconocer, Chuy Copey, que ayer viví unas realidades que no había vivido. Yo debo enviarle un saludo muy cordial a toda la comunidad de la Cardenal Quintero, del Campito. Realmente sentí una profunda admiración por esas dos comunidades, de ver cómo se habían organizado y cómo la gente se sentía protegida, segura, las familias estaban en la calle. Era un día de fiesta. Sentí mucha admiración por las mesas que pude visitar en Ejido. Hay una gran diferencia entre el perfil de la gente que usted veía en Ejido y los que veía, por ejemplo, en Cosmo o los que veía en la Humboldt. Y sentí de verdad una gran ternura a ver damas, sobre todo caballeros de elevada edad, o sea, ni siquiera de la tercera, que sea de la quinta, de la sexta edad, oye, haciendo todo el esfuerzo por llegar a una mesa de votación, pero además sentí la presencia de los campesinos en Ejido, por las zonas de influencia. De verdad, yo ayer conocí
unos aspectos cónchale, que yo creo que esta dinámica, estos 100 días nos están mostrando a una Venezuela mucho más solidaria, que esa es otra de las enseñanzas. O sea, ayer el pueblo demostró que la desesperanza no pudo con nosotros, que esta Venezuela sigue siendo una Venezuela solidaria, una Venezuela democrática, un pueblo contestatario, es un pueblo que está en la calle. Fue difícil, 15 días tuvimos en este proceso. Para nosotros fue complicado, sobre todo para la Universidad de los Andes, porque la Universidad de los Andes tuvo una característica muy particular, y es que su consejo universitario decidió convocar a esta consulta popular. Entonces, eso obligaba no solo a los universitarios, sino obligaba al rector a que realmente no podíamos quedar mal. Entonces, además de toda la organización que estaba haciendo la Mesa de la Unidad, que estaba haciendo el Frente Democrático en Defensa de la Constitución, que encabeza Virgilio Castillo, del que estaba haciendo todos estos órganos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, Maido Chever y compañía, estaba la universidad también. Entonces, en cada uno de los centros, nosotros teníamos un representante de la universidad, incluso en zonas como Tobar, Bailadores, zonas donde la universidad tiene alguna influencia, Guaraque, SEA. Y bueno, y el trabajo fue duro, fue arduo. Conversaba fuera de cámara con el profesor Chuy Cupey, y disculpa que siempre le diga Chuy Cupey, pero creo que ese es el término más apropiado, pues lo decimos con cariño. Bueno, que en uno de los pueblos del sur, donde hay 3.000 electores, mandaron 300 boletas. Bueno, la gran sorpresa que tuvimos en Mérida es que habían centros donde a las 12 del mediodía se habían acabado las boletas. Entonces nosotros tuvimos que empezar a movernos, cómo reproducir más boletas, cómo reproducir más cuadernos de votación, cómo apoyar a la gente. Lo que sí es cierto, lo que sí sobró, que yo pude detectar, fue todo lo que tiene que ver con la logística de comida, o sea, alimentación, hidratación. De verdad que yo fui atendido en todos los centros con cualquier cantidad de jugos y refrescos, y me invitaron a comer cualquier cantidad de cosas. Y bueno, la experiencia fue bastante fluida, porque había disposición al trabajo, no importaba las horas que nos íbamos a estar. Aquí hubo gente como la hija mía no durmió, pasó toda la noche con la mesa organizando los puntos, los toldos, les llegó a las 5 de la mañana, y ¿para qué iban a dormir? No, tuvo que sentarse allí como miembro de mesa. Y finalmente a las 8 de la noche simplemente cotejamos las cifras que tenía la Universidad de los Andes, las cifras que tenía la Mesa de la Unidad y las cifras que tenía el Frente. Y más o menos, cuando vimos que había una coincidencia, a nosotros nos faltaban algunas cosas, a ellos les faltaban algunas cosas y pudimos compatibilizar. A nosotros nos faltaban 5 municipios, pero pequeños, como Guaraque, algunos de los pueblos del sur, o sea, cosas pequeñas. Nos faltaban algunas poblaciones, algunas mesas, por ejemplo en Alberto Adriani. Y nosotros llegamos a contabilizar 231.000 electores, que prácticamente son 231.000 votos, porque fíjese, en una mesa donde 300, 400, 500 electores votan a favor del sí, 2 o 3 personas votaban a favor del no, o sea que podemos hablar de un 99,99% a favor del sí. Y hoy efectivamente la Mesa de la Unidad, tengo entendido en Mérida, que está ya contabilizando 234.000 votos, o sea que no estábamos muy alejados de lo que iba a ser la realidad. He hecho un análisis, es un poco lo que queremos conversar con el profesor Chuy Cupey. 231.000 votos, ¿qué significa? Que si usted le suma los municipios que faltan, usted fácil llega a 234, 240.000 votos. En una elección, pero en un proceso que no es una elección de un candidato contra otro candidato. O sea, si pongamos que profesor Chuy Cupey y yo somos candidatos a gobernador, o candidatos a diputados, o candidatos a concejal, él y yo luchamos y tenemos nuestros propios partidarios, eso crea una emoción distinta. No, esta era una consulta popular. Ahora, al ser una consulta, uno siempre espera unos porcentajes mucho menores de participación. Pero si a esos votos que nosotros hemos obtenido, que llegan a los 235, pueden llegar a los 240.000 votos, los comparamos con los 270.000 votos que obtuvimos en el año 2015, esto es inédito, sobre todo si consideramos que en el país habían 14.000 mesas y debió haber existido, si mal no recuerdo, ahora sí como 40.000 mesas.
45.000, creo. 45.000 mesas. 42.000 exactamente. Ajá. Entonces imagínense ustedes entre 14 y 42.000. Si nosotros hubiésemos contado con el triple de las mesas, nosotros teníamos 590 mesas, si hubiésemos contado con el triple de esas 590 mesas, mire, yo creo que no lo estarían contando. Se puede superar, incluso haber superado el número de la Asamblea Nacional. Claro, pero además, díganme ustedes los oficialistas cuándo han obtenido esa cantidad de votos aquí en Mérida. Bueno, ahora, algo que pudimos apreciar, afloró la solidaridad y el civismo. No hubo enfrentamientos, no hubo ninguna situación que lamentar en Mérida, por lo menos. Y en el resto del país. En el resto del país. Y yo, para ya darle el derecho de palabra a nuestro invitado de lujo. Katy Mocono. Sí, también para darle nuestro invitado de lujo, en Trujillo tuvimos un percance en Boconó, 2-3 percances pequeños, algunos efectivos de guardias nacionales que trataban de impedir el acceso de los participantes en el proceso en algunas mesas. En Trujillo el garante fue la universidad también, fue Eber Lobo, el vicerrector decano de Trujillo, porque además Eber es el presidente, el coordinador del Frente en Defensa de la Constitución. Y en Táchira, por haber 3 universidades presentes y a una academia muy robusta, entonces fueron los rectores y algunos académicos quienes se compartieron el trabajo de garante. A nivel central y a nivel nacional estuvieron 5 universidades con unas características bien determinadas. Universidad Central es la más antigua, nuestra alma mater. Universidad de Carabobo representaba a la provincia. Universidad Pedagógica Experimental Libertador representaba una universidad que tiene presencia en muchos estados, pero además teníamos la presencia de 2 universidades privadas. Una que representa el sector productivo, que es la Universidad Metropolitana, donde está Benjamín Chariquer, y otra que representa la Universidad Católica, la Universidad Cristiana, donde está el padre virtuoso, que es la Universidad Católica Andrés Bello. Fue una combinación en los estados donde no había o no contábamos con rectores de universidades nacionales autónomas y democráticas, o no contábamos con una academia. Entonces, bueno, se colocaban académicos en general, pero en todo caso, en cada uno de los estados hubo un garante, digamos, con alto peso moral, con amplia solvencia moral, que diera fe de los resultados que se obtenían. Eso es un poco el resumen que puedo hacer de todo el trabajo del día de ayer. Ahora, nos gustaría conocer la opinión del profesor Jesús Rondón Ducete sobre todo lo que ocurrió este domingo. ¿Qué es lo que más resalta? Yo digo, saludo la solidaridad y el civismo, el espíritu democrático, la sociedad venezolana en el mundo entero. ¿Qué opina usted sobre todo esto? Bueno, primero un saludo a todos, pero especialmente a los que ayer participaron en un hecho que realmente es trascendente. Yo me atrevo a asegurar que este hecho, aparte de inédito, el rector lo señalaba, este es un hecho inédito, ¿verdad? Uno echa el cuento afuera y nadie lo cree. Aparte de eso, es un hecho de una enorme proyección hacia el futuro. Y entonces, veamos las dos cosas. Primero, es inédito. Mire, en un referéndum, y ya usted lo explicaba muy bien, en un referéndum o en un plebiscito, depende de si el asunto es político o es jurídico. Bueno, vota la mitad de lo que normalmente vota, esas son las proyecciones internacionales en un país. O sea, si normalmente se vota, por ejemplo, en los Estados Unidos, el 55, 56%, en un referéndum, y ellos hacen referéndum en cada elección, vota alrededor del 26, 27% en un referéndum. Cuando el referéndum es muy, muy, muy interesante. Recuerdo el referéndum que se planteó en Miami en relación con el segundo idioma. Llegó a votar hasta el 30%. Bueno, pero eso es muy raro. En Suiza, donde se celebran referéndum cada rato, no vota más allá del 20-25%. Y resulta que ayer en Venezuela, en donde solo votaba un sector, que puedan participar todos, ¿no? Podían participar todos y el gobierno ha podido participar. De hecho, participó.
mandó un tipo a que votara 17 veces para que lo filmaran durante las 17 veces. Solamente alguien que tenga el apoyo del gobierno puede hacer eso, para trasladarse de un sitio a otro, para tener un vehículo. Yo no pude ayer recorrer todos los centros de votación porque en cada uno tenías que saludar o hacer algo, pero además habían colas. Claro, y entonces para llegar y votar y que además alguien te esté filmando y te lleven de un sitio para otro. Yo recorrí 12 Y tener centros. todos los videos compilados en menos de 24 horas. De todo, ¿no? Tiene que ser. Bueno, de manera que sí participó el gobierno. Sí participó. Bueno, quiero decir, en un referéndum como el de ayer, en una consulta como la de ayer, que haya participado el 37%, es realmente algo espectacular. Porque mire, somos 20 millones de electores, jalando hacia arriba, son un poco menos, pero jalando hacia arriba 20. Y votamos 7 millones y medio, contando el 100%. Contando el 100%, somos 7 millones y medio. No tengo exactamente la cifra, pero 7 millones 500 por ahí anda. Sí. Ajá. Eso es el 37. El 37 en un referéndum de ese tipo, mire, una consulta de ese tipo es algo espectacular. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. En cualquiera de esas consultas participa cuando mucho el 40 y tantos, 50%. Le pongo algo que le va a doler a los amigos de Maduro. La Constitución actual fue aprobada en un referéndum promovido por el presidente Chávez. Con 3 millones, ¿no? 3.500.000. Fue aprobada por el 44, en un referéndum al que concurrió el 44% de los electores. El 44. Y en el que votó a favor de la Constitución apenas el 31 del total de los electores. Y si vamos atrás, el referéndum por el cual se acordó celebrar una Asamblea Nacional Constituyente, abril del 99, apenas concurrió el 37%. Entonces, mire, en el mundo entero deben estar asombrados de lo que ocurrió ayer en Venezuela. Fue noticia en todo el mundo. En todo el mundo, y además es la primera noticia hoy en todo el mundo. Así es. Eso es lo primero, ¿verdad? Pero la trascendencia del acto es increíble. Resulta que lamentablemente la gente del gobierno, la gente del CNE, estudió, algunos de sus asesores estudiaron Derecho, pero hace muchísimos años. Y no volvieron a leer, no volvieron a leer. Yo me quedo asombrado de oír a los abogados del gobierno. Tendrían que hacer una pasantía de nuevo, una reactualización por nuestra Facultad de Derecho. Educación continua, educación Educación permanente, continua. o sea, es una buena Yo idea. digo que va al punto de la legalidad, Sí. pero no quiero que No, esto pero quede cortado. no es al punto de la legalidad, va más allá. A lo que significa la tesis del poder constituyente ahora. Vamos a hacer una pausa Ahora, que no en este quede momento. interrumpida esa idea. Amigos, estamos conversando con el doctor Jesús Rondón Nucete. La tesis de la constituyente ahora, a los abogados del gobierno, según él expresa, se les ha olvidado. No la conocen. Ah, no la conocen. Pero bravo, vamos a hacer una pausa acá en Visión Universitaria. No se vayan, ya volvemos. Por favor, espérenos aquí. Ya venimos. Estamos de vuelta en Visión Universitaria. Conversamos con el doctor Jesús Rondón Nucete, analizando un poco los acontecimientos de este domingo, todo lo relacionado con la consulta popular, y por supuesto vamos a hablar también del llamado a constituyente hecho por el presidente Nicolás Maduro. Decía el doctor Rondón Nucete antes de ir a la pausa que a los abogados, a los analistas de las leyes de parte del gobierno se les ha olvidado el proceso constituyente, o no conocen el proceso constituyente, profesor. Así es, mire, yo me he quedado muy extrañado durante los últimos 2 meses que ha habido alguna discusión, muy pobre por cierto, una discusión jurídica muy pobre, política. Una pregunta antes de avanzar, que se le hemos hecho a varios invitados. ¿Cuál fue el argumento que dio Maduro o su abogado
el saltimbanqui, mejor no coloco calificativo, pero el señor Escarrá, que Le estuvo faltó una aquí, sílaba, recto. que estuvo acá ya, que estuvo más acá, bueno, su abogado, pues, Escarrá. ¿Cuál es el argumento que ha establecido Maduro para poder hacer una constituyente y darle un poder supraconstitucional, porque acaba con el resto de los poderes? ¿Cuál ha sido el argumento legal de Maduro para no hacer el llamado primero, La consulta. la consulta al soberano? El argumento de Maduro es uno de los argumentos más pobres que yo haya podido ver en cualquier discusión. Él dice que de acuerdo con la Constitución, ¿verdad?, el poder constituyente lo tiene el pueblo y que es el pueblo quien convoca, dice él. Artículo 347. 347. Ajá. Entonces, ¿cómo salva eso? Dice, de acuerdo con el 348, yo puedo convocar, dice él. No es verdad. Es lo que tiene la iniciativa para Puede convocar. proponer. Él puede proponer, pero estoy hablando lo que él dice. Él puede convocar. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que el pueblo convoca, y el pueblo convoca o bien directamente el pueblo a través de un referéndum, o bien a través de su representante. Como él es electo por el pueblo, él puede convocar. Él es el pueblo. Él es el pueblo. Yo soy Dios, yo Le soy el hacemos. pueblo. Ajá, pero ese argumento se cae cuando quien convoca a la constituyente le otorga a la constituyente poderes que él no tiene. Exacto. Porque él, vamos a admitir su argumento en última instancia, podría, inadmisible, porque el pueblo realiza actos directamente y realiza actos indirectamente. Los actos de gobierno son realizados por el pueblo a través de un representante, que es el presidente, pero los actos que el pueblo realiza directamente no lo puede realizar el representante del pueblo. O sea, que no puede haber una Asamblea Nacional Constituyente con poderes supraconstitucionales que destituya a la fiscal, que destituya a la Asamblea Nacional, porque puede nadie le ha dado esa competencia a Maduro. No, pero además por una razón, él no tiene esos poderes. Ni siquiera con la habilitante. No tiene Ni esos siquiera. poderes. Él no tiene el poder de reorganizar los restantes poderes del Estado, de suspender leyes, etcétera, etcétera. Él no lo tiene. Eso no lo tiene sino el pueblo. Por eso es que quien tiene que fijar las bases es el pueblo en un referéndum. Y entonces el señor Maduro pretende que, siendo representante, otorgue él los poderes que él no tiene. Pero ¿y a quién se le ocurre eso? Pero incluso yendo más atrás, la necesidad de reformar la Constitución, dicen que es para la paz. Sin embargo, uno ve las cadenas, las propagandas en cadena de todos los días, y yo he escuchado propuestas como tapar los huecos de la calle, extender la pensión, que se puedan fiar las cajas de los CLAPS. ¿Hace falta cambiar la Constitución para tapar los huecos de la calle, doctor? Ayer vi que iban a proponer que se iba a constitucionalizar la pesca de arrastre. Esa pesca no está prohibida. Eso entiendo yo, pero... Yo también entiendo lo Y mismo. oí a la viceministra de Tierras en Mucuchíes, ¿verdad?, que se va a constitucionalizar la venta de insumos a los campesinos. Pero eso no lo hacía Grusleña antes, Antes. sin que la Constitución No, dijera nada. en todas partes del mundo. ¿Eso qué significa? ¿Que la Constitución va a ser el libro gordo de Petete? Eso es exactamente esa expresión. O sea, que hasta para hacer mercado hay que leer la Constitución. Sí, pero oiga, el libro gordo de Petete, pero el libro gordo de Petete Ilustra, es útil. enseña. Es útil, uno agarra. Y Es como que vio el topollillo, mejor no Sí, seguimos claro. hablando porque se nos está cayendo no la cédula, sino el título de identidad que nos otorgaba quien Felipe VII. Pero resulta que usted va a encontrar allí cantidad de cosas que, como en esta encuentra cosas que no tienen por qué estar aquí. Bueno, volviendo al... Mire, yo le decía que los abogados vinculados al presidente se han quedado en la doctrina constituyente, en la doctrina sobre el poder constituyente, anterior en la doctrina clásica. Sieyès, el gran teórico del poder constituyente en la Revolución Francesa, ¿verdad?, sigue teniendo mucha vigencia,
fue sin embargo superado. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo se van buscando nuevas soluciones a nuevos problemas. Ya en los años 60 del siglo pasado, ¿verdad? Pero cuando algunos de ellos ya se habían graduado, entonces ya en los años 60 se admitió que se podía recurrir directamente al pueblo y que el pueblo podía expresarse directamente sin ser incluso llamado por un órgano público. Óigame, sin ser llamado por un órgano público. Y que esa expresión de voluntad del pueblo, tiene carácter jurídico y es supraconstitucional. O sea que puede hasta reformar la Constitución. El problema está, dicen los teóricos, cómo el pueblo se puede expresar directamente sin que alguien lo llame. Y nosotros hemos encontrado fórmulas. Conozco por lo menos 2 casos distintos. Bueno, eso surgió en Francia a raíz de una convocatoria hecha por el presidente de la República al pueblo sin seguir la normativa existente. Para que no siga cayendo la cédula, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Y entonces de Gaulle solicitó al pueblo que se expresara, porque según la Constitución francesa, el presidente era elegido por las cámaras, no por el pueblo. Y se le pidió a las cámaras que autorizaran un referéndum para cambiar esa situación. Las cámaras se negaron. Entonces de Gaulle, en forma irregular, ¿verdad?, convocó al pueblo a que se expresara. Y los sectores o los abogados de la Asamblea Nacional Francesa ocurrieron ante el Consejo de Estado. Mire, eso es contrario a la Constitución. Y el Consejo de Estado emitió una decisión que ha tenido efectos tremendos. Yo no sé si alguien de los que convocó este referéndum de ayer lo había leído o no. Yo, de todas maneras, he publicado sobre eso varios trabajos, pero seguramente alguno de ellos también lo leyó. Bueno, el Consejo de Estado francés, ¿qué dijo? Si es expresión de la voluntad directa del pueblo, nunca puede ser inconstitucional, aun cuando su convocatoria haya sido hecha en forma irregular. Esa norma, si proviene directamente del pueblo, ¿no?, esa norma es superior a la Pues se ha Constitución. insistido muchísimo en que lo que ocurrió este domingo no es vinculante. De hecho, se ha dicho que es ilegal. No, señor, yo sostengo. Ayer envié una declaración, lástima que no salió hoy. Yo sostengo que tiene valor jurídico y que es vinculante y que es supraconstitucional. Por lo menos moralmente lo puede ser. No, jurídicamente. Mire, el problema está en cómo el pueblo se expresa sin que lo convoque una autoridad. Bueno, pero los colombianos ya lo encontraron en el 91, por eso... Con la séptima papeleta. Claro, la séptima papeleta. La séptima papeleta fue una expresión de voluntad del pueblo. Y ese es un caso, aquí rápidamente, muy curioso. O sea, había un proceso electoral y la sociedad organizada dijo, vamos a incorporar... Los estudiantes y los profesores. Una séptima papeleta, y era un proceso que marcó historia en Colombia. Abrió toda la reforma política colombiana y Colombia es resultado de esa decisión. Mire, los profesores, voy a decirlo en tal como ocurrió, los estudiantes, apoyados por sus profesores, el movimiento comenzó en una universidad privada de Bogotá y siguió luego a todas las universidades de Bogotá, organizaron un movimiento nacional. Ellos estaban en unos toldos aparte, claro, en el proceso electoral. Y entonces en el proceso electoral le pidieron a cada persona, en un proceso electoral para las elecciones regionales de Colombia, le pidieron que introdujera una boleta que le daban ellos o que los electores podían llevar, que simplemente decía sí era sí al cambio. Y el gobierno dijo que no tenía validez. La Registraduría Nacional, que es el órgano electoral en Colombia, dijo que no tenía validez y que no la iba a contar, mira tú. Pero los colombianos, cuando fueron a votar, recibían la papeleta allá en el toldo que estaba, o la habían llevado por su cuenta y la metían en el sobre. Era una séptima papeleta, porque había otras 6 papeletas para votar por distintos cargos.
Cuando se abrieron las urnas, no había sobre que no tuviera papeleta. Y el candidato más votado había sido el Cambio Político. Y lo contaron, ¿sabe quién lo contó? Un observador que tenían los estudiantes y los profesores en cada mesa de Colombia. En la noche todavía algunos decían no tiene valor. Al día siguiente Colombia decía, ¿cómo que no tiene valor? Si la voluntad de los colombianos es que haya un cambio. Bueno, a la Corte Suprema de Justicia de Colombia no le quedó más remedio que admitir la tesis francesa. Que no va a ocurrir aquí, ¿no? O sea, que el sospecho. No, porque no insultes, no insultes a los juristas colombianos. No, que no va a ocurrir aquí. No insultes. Bueno, y entonces aquello se convirtió en una herramienta política poderosísima. Mire, habría que explicarle a la gente que una cosa es la legitimidad y otra la legalidad. Hay actos que son conformes a la ley, son hechos conforme a la ley. Son legales. Son legales. El referéndum de ayer no estaba previsto en la ley, inicialmente. ¿Y el artículo 70? Ya digo inicialmente, porque se habló de un referéndum hecho por la oposición. Luego se acogió lo que establece el artículo 70, que en lugar de un referéndum hecho por algunas personas, es una consulta popular. Y para que la consulta popular fuera legalmente establecida, esa consulta popular fue convocada por la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 187. Eso es otra cosa que no se ha dicho. Mire, el artículo 187 establece que es competencia de la Asamblea Nacional, mire, yo creo que si la cámara lo enfoca, Podemos intentarlo allí. Vamos a intentarlo. si la Pero cámara, igual lo lee usted para radio. porque como se trata de letra grande, podría hasta aquí. Ajá, lo puede leer. Cuarto, Sí, ahí se lee. ahí se lee, ¿verdad? Organizar y promover la participación ciudadana. Le corresponde a la Asamblea Nacional organizar y promover la participación ciudadana. Y el 70 que tiene, las vías de participación ciudadana, Claro. establece la Ok. consulta popular. Entonces, hágame el favor, si la Asamblea puede organizar la participación ciudadana, ¿cómo no va a poder convocar a una consulta? Una de las críticas que se han hecho es, y en esto De manera que coincidieron... es legal, perfectamente legal. Ahora, además de legal, es legítima. Benavides Torres y Samuel Moncada, que los nombré al principio, coinciden en criticar la quema de los votos como eliminación de la evidencia del fracaso que a su juicio se vivió este domingo. Ahora, si los números no les preocuparan, supongo que no les molestaría que se quemara la evidencia, ¿no? No, pero es que la evidencia ya está en las actas. Ya se determinó cuántos votantes habían concurrido. Y se determinó con garantes, y garantes muy serios. ¿Y qué hizo Tibisay Lucena con los cuadernos electorales cuando Capriles le pidió la revisión? ¿No lo ¿Y usó? qué hizo Tibisay Lucena cuando le pedimos que nos mostrara la partida de nacimiento que estaba leyendo del señor Maduro, que según ella había nacido en la Candelaria de Caracas? O más preocupante aún que hizo Luis Tascón con los registros que se le ¿Verdad? entregaron. Entonces, no es necesario que se conserven. No es necesario que se conserve. Ahora, lo que quiero decirte es que no solamente es legal, sino que es legítimo. Porque, ¿qué es la legitimidad? La legitimidad no es que sea conforme con la ley. La legitimidad es que el acto sea conforme con las aspiraciones generales de la sociedad, con los principios, con los valores, con las aspiraciones y tal. El acto de ayer no hay nada que pueda ser tan conforme con las aspiraciones del país, incluidas las de ellos. Ellos no están hablando de modificar la Constitución. Ellos no están hablando de mayor participación. Lo que pasa es que están hablando de mayor participación, están hablando de darle más poder al pueblo y le niegan el derecho al pueblo a convocar. Entonces nosotros estamos afirmando un acto que es conforme como el que más con las aspiraciones populares. De manera que el acto es legítimo. Y un acto legítimo
puede dar legalidad, de hecho, y sin que esté yo exagerando en la materia. El acto de ayer es una especie del 19 de abril del siglo XXI. Vamos a hacer una pausa, óigame, a lo profesor. mejor no tiene resultado inmediato. Eso es lo que quiero que hablemos en el siguiente segmento. ¿Cómo debería impactar esto en el devenir de las acciones, no solo del sector de la estoy oposición? diciendo, porque no se olvide usted que el 19 de abril es un acto ilegal. Claro, la ley española no permitía que el Cabildo de Caracas nombrara el gobierno de la provincia. ¿Y por qué la rebelión del 19 de abril adquiere legitimidad? Porque en Para cae en la trampa de los patricios de Caracas, que no eran ningunos tontos desde el punto de vista jurídico. Y entonces, cuando le dicen, salga al balcón para que le pida opinión al pueblo, y el pueblo le da opinión, lo que era una rebelión se convierte en un acto legítimo y en consecuencia legal, del cual deriva toda nuestra legislación. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Amigos, estamos conversando con el doctor Jesús Rondón Nucete, analizando qué ocurrió este domingo 16 de julio sobre la consulta popular. Al regreso, ¿qué se puede vislumbrar después de tener estos números y sobre todo de haber visto estas imágenes alrededor del mundo de la participación de los venezolanos? Y más allá, la constituyente. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a conocer la opinión al respecto del doctor Jesús Rondón Nucete después de la pausa. Les recordamos, amigos, al regresar ahorita a Visión Universitaria, estábamos haciendo memoria aquí en la pausa que hace un mes, este sábado, se cumplió un mes de la salida del aire de ULA TV. Como lo dijimos en Twitter y como lo reiteramos este domingo en el marco de la cobertura especial que se llevó a cabo en los medios universitarios, esa salida al aire fue conmemorada honrando el compromiso con la información que tenemos desde los medios de la Universidad de los Andes. Pero además, como se cierra una puerta, se abre una ventana, pero a veces esa ventana termina siendo más grande que la puerta, solo que hay que aprender a utilizarla mejor. Y eso es lo que está pasando. En este momento estamos saliendo en vivo a través de YouTube. Para quienes nos siguen por televisión, quienes nos siguen por radio, pues ok, pueden seguir la señal en vivo de ULA TV, pero el programa pues ya es grabado. El programa fue grabado a las 4 de la tarde y en este momento nos escribió Víctor Suárez desde Houston. Muy buen análisis, el tiempo les premiará ese gran esfuerzo que están haciendo. Por eso mismo digo que se cerró una puerta y se abrió una gran ventana que nos pueden ver ahora alrededor del mundo. Y lo pudimos vivir este domingo. Nos llegaron mensajes de Bogotá, varias personas nos siguieron, de Argentina. Entonces, ha sido un crecimiento en medio de esta situación amarga, porque fue amarga, ha sido amarga, que nos tocó vivir, rector. Además, no solo debo ofrecer mis respetos a la gente del canal, sino es que ayer, donde tú llegaras, la única emisora de radio que se estaba, o la emisora que se estaba oyendo con más fuerza era ULA FM 107.7, porque nosotros decidimos decirle a Conatel no más, no más. O sea, ya está bueno de abusos. O sea, lo que le trataron de hacer algunos canales de televisión o emisoras de radio, dijimos no, aquí no. Entonces nosotros nos plantamos y dijimos, mientras nosotros no irrespetemos ninguna ley, mientras nosotros no cometamos ningún ilícito, podemos informar y ser esa ventana para la democracia. Sí, señor. Doctor, lo escuchamos. Estamos hablando con el doctor Jesús Rondón Nucete. Yo decía que el acto de ayer será recordado, yo estoy seguro de eso, será recordado en el futuro como un acto similar al del 19 de abril. 19 de abril. Del 19 de abril, mira. Incluso con una ventaja ahora sobre el del 19 de abril. Quienes hicieron el 19 de abril o quienes protagonizaron el 19 de abril comenzaron siendo rebeldes, ¿verdad? Estaban ejecutando un acto ilegal y de alta traición, porque ciertamente las leyes españolas no contemplaban la posibilidad de que alguien asumiera el poder del monarca, que era designar a sus gobernantes en América. Bueno,
el Cabildo de Caracas asumió esa responsabilidad y como consecuencia de esa responsabilidad asumida, ¿verdad?, se produjeron pronunciamientos similares en Bogotá, en Quito y en Buenos Aires. De manera que no fue cualquier cosa la que hizo el Cabildo de Caracas. Pero el acto del Cabildo, que inicialmente era ilegal, se convierte en legal. ¿Por qué? Porque adquiere legitimidad. Y adquiere legitimidad cuando resulta ser expresión del pueblo. En Paran, por supuesto, no sabía en el berenjenal, como diríamos nosotros, sí, coloquialmente. En todo caso, no sabía el peine que le habían puesto los que sí sabían derecho. Entre otros, Juan Germán Rocio. Muy nombrado por estos tiempos, cada vez más lo escucho. Sí. Juan Germán, por cierto, que el padre Ugalde Centró su discurso. Centró su discurso en la figura de Juan Germán Rocio. Yo siempre he sostenido la tesis de que nuestras universidades coloniales no eran lo que durante mucho tiempo nos dijeron que eran centros cerrados, poco dados a la enseñanza de las teorías modernas y demás. Yo, en verdad, tuve la oportunidad de demostrar en relación con la ULA que no era así, porque me puse a estudiar los libros que tenía la biblioteca del seminario. Y en la biblioteca del seminario estaban todos los libros prohibidos de Europa. En la biblioteca del seminario de aquel entonces. Y llegué a esa conclusión porque me hice una pregunta. Bueno, ¿dónde estudió Antonio Nicolás Briceño, secretario del Congreso de 1811 y redactor, junto con Rocio, del acta del 5 de julio y de la Constitución de diciembre de ese año? En Mérida. ¿Y dónde estudió Manuel Palacio Fajardo? Nada menos. Ideólogo del Libertador. Detrás del discurso de Angostura está Manuel Palacio Fajardo, que no vivió para ver la gloria. Para ver la gloria del reconocimiento, ¿verdad? En la ULA, que se llamaba entonces el seminario de San Buenaventura. Bueno, pero ellos sí sabían, y Rocio sobre todo conocía muy bien, ¿verdad? Y entonces en Paran sale, y cuando en Paran sale le pregunta al pueblo, y el acta hace constar que es el pueblo de Caracas el que decidió. El pueblo de Caracas decidió. Pues ayer decidió el pueblo de Venezuela. ¿Que no estaba todo el pueblo? No, pero es que yo lo expliqué muy bien antes de ayer. Le expliqué muy bien en muchas charlas. Yo me dediqué a dar charlas. Yo le dije a la mesa de la unidad y al frente de defensa que a mí que yo lo que quería era que me señalaran sitios donde yo debía hablar. Y en eso estuve 2 meses dando charlas y conferencias. Seguirá, todavía hay mucho trabajo por hacer. Y claro. ¿Te entienden por qué hay que guardarlo para que nos dure? Bueno, no se ponga brava, señora Yolanda. Entonces yo me dediqué a eso, ¿ves? Y me puse también a averiguar y a explicarle a la gente. No se requiere que al referéndum o plebiscito o consulta, en todo caso es consulta, y el término consulta los envuelve a todos, no se requiere que asistan los 20 millones de electores, ni se requiere que asistan la mitad. Esta Constitución, que nadie discute, la del 99, fue aprobada en un referéndum al que asistió o concurrió el 44%. Pero es que Maduro mismo ignora o pretende ignorar una cosa. En la elección de él, dice él que obtuvo, dice él, y vamos a creerle. No, lo dijo Tibisay Lucena. Lo dijo Tibisay Lucena. Ajá, detrás de la baranda. Él lo que dijo era que iban a recontar los votos cuando habló eso. Él dijo que iban a recontar y no se recontaron. Bueno, él ha prometido muchas cosas. Bueno, él obtuvo 7.587.000. Por ahí deben estar los votos que se obtuvieron ayer. Por ahí. Cuidado, y si estas quedan por debajo. Pero por ahí. 7.587.000, ¿verdad? Y nadie discutió que esos votos no eran suficientes.
Lo que se discutía es si estaban o no, pero no que no fueran suficientes. Y eso apenas representa el 48 del total de los electores. Perdón, de los electores no, de los votantes. De los votantes, sí. De los Los votantes. electores están cerca de 20 millones. Sí, sí, dice usted. de los votantes, porque en aquel momento los votantes eran 18 millones. 18 millones. Lo tengo aquí, 18.904.364 eran los votantes cuando él fue electo. Ahora, Y él obtuvo 7.587.000. ahora, profesor, esta no es la misma consulta popular que aplicaba Diosdado Cabello cuando era presidente de la Asamblea Sí, para aprobar allá una voy. ley y que hacía Claro. un... Claro, Es la misma. Es que el otro argumento en relación con la Asamblea Nacional es que la Asamblea Nacional desde el año 2000, desde que se instaló en el año 2000, celebra consultas. O dice celebrar consultas, convoca a la gente, ¿verdad? Aquí normalmente lo hacen en el Tulio Febres, centro correcto. en el Tulio Febres o en el centro de convenciones. A nosotros no nos invitan, ¿verdad? A mí me extrañó mucho, por ejemplo, que hubiera una consulta sobre la constitución del Estado Mérida y no me invitaron. En otra ocasión, esa era del Poder Legislativo Regional. Lo que pasa es que se ha trastocado el concepto de pueblo por inscrito en el partido de gobierno. Básicamente pareciera. Sí. El pueblo habló y uno ve que nada más va un sector cuando dicen Sí, que el y pueblo entonces habla. allí viene otra reflexión histórica que yo quiero hacer y que he venido haciendo. Miren, yo tuve la fortuna de estudiar historia en la ULA y de tener muy buenos profesores en humanidades, magníficos profesores, y me enseñaron bien la historia, al mismo tiempo que me enseñaron muy bien el derecho romano en la Facultad de Derecho. Eso que tú señalas es muy importante. Inicialmente, la democracia, en los primeros tiempos, nace de la lucha del pueblo bajo para obtener reconocimiento por los gobernantes, que se denominaban el pueblo. Eso queda muy claro sobre todo en la historia de Roma. Y de ahí el término plebiscito, y de ahí la carga simbólica del plebiscito, que al presidente Maduro le molestó mucho cuando yo plebiscito, porque plebiscito para él es Pinochet O Pérez Jiménez. Marcos Pérez. o Pérez Jiménez. Plebiscito para él es el apartheid. Bueno, todo eso se acabó con plebiscitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió en Roma? ¿Cómo nace la democracia en Roma? En Roma la democracia nace como resultado de la lucha del pueblo llano, diríamos hoy, de la plebe, para conquistar el poder que tiene tienen los que se autodenominan pueblo romano. Inicialmente los que se denominan pueblos romanos son los patricios. Cuando usted dice qué es lo que quiere el pueblo romano, lo que decida los comicios de curias. Los comicios de curias es el pueblo, pero es el pueblo de los patricios, ¿verdad? Los plebeyos, plebis, pueblo, también tenían sus leyes que hacían ellos, pero ellos aspiran, y esa es toda la historia de la lucha de la plebe contra los patricios, que termina decantándose por la plebe, ¿verdad? Toda la lucha que pretende que las decisiones que tome la plebe sean acatadas por el poder de los patricios. Pues eso es lo que tenemos que hacer aquí, mi querido amigo. Las decisiones de la plebe se llamaban plebiscitos. Plebis, pueblo, shitum, De la ciudad. no, shitum, mandato. Mandato. Mandato del pueblo. Entonces, los plebeyos tenían sus comicios en donde se reunían, pero lo que se aprobaba era válido solamente para ellos. Hasta que un día dijeron, no, nosotros somos mayoría en Roma. Y el que nutre el ejército Es el pueblo. es el pueblo, ¿verdad? De manera que nuestras leyes tienen que ser aceptadas
por los patricios y por el poder. Sí. Nuestras leyes ahora, nuestras decisiones tienen que ser aceptadas por los patricios. Bueno, le estoy dando un nombre que, ay, Dios mío, si el doctor Astorga viviera, me lo reclamaría. Pero él los llamaría los enchufados. En Roma, a algunos de ellos los llamaría los enchufados, no a todos, porque dentro de los patricios romanos había. Pero bueno, toda la lucha ahora tiene que ser para que las decisiones de la plebe, del pueblo que somos nosotros, de los que ganamos menos de $3 al día, ¿verdad?, sean aceptadas por los enchufados, los que ahí están, los que roban la nación. Ese es básicamente, entiendo, la respuesta a qué es lo que viene en los próximos días, después de lo que ocurrió el domingo. Eso es lo que viene, allá iba. ¿Qué es lo que viene? Nosotros tomamos una decisión, mi querido rector, el pueblo tomó una decisión válida, perfectamente válida. Eso que dice Tibisay Lucena, lo vi esta mañana en la prensa, de que eso no tiene ningún valor, un valor simbólico. ¿Cómo que no tiene valor? Sí, que vale decir que la opinión del pueblo no tiene valor. Sí, pero si el pueblo eligió a Maduro con 7.587.000, el pueblo está diciendo con la misma cifra que rechaza al señor Maduro. Y si aquello tiene valor, ¿por qué no tiene esto? El argumento sería de por qué no lo organizó el CNE. O sea, No, pero eso no tiene valor. Ese es un argumento sin valor. Ese es un argumento que hoy el derecho constitucional no acepta. Hoy el derecho constitucional no acepta. ellos dicen que ayer hubo 11 millones de personas participando en el simulacro. ¿Es correcto eso? Usted lo vio, yo no los vi, ¿no? No, O sea, yo sí. ¿usted los vio? No vi los 11 millones. Lo que vi fue la falta de los 11 millones. Soledad. Mire, habían dicho que iba a haber un simulacro en cada parroquia del país. En cada parroquia del país va a haber un simulacro. Sí, habían dicho que. En la ciudad de Mérida, en consecuencia, tenía que haber 13. Pero claro, 13 en la ciudad de Mérida, se verían 3 aquí, 4 allá, 2 más acá, más nada. Entonces concentraron en 4. En Chama 1, en Santa Juana 1, en El Libertador hubo uno. El Libertador 1 y en Santana 1. 4 de 13. En Caracas hicieron lo mismo, en todas partes. Pero la mejor demostración de que no los hubo es que el presidente Maduro no pudo ir. Yo no sé si tú sabías esa historia. ¿La sabías? No. Mire, Maduro le correspondía votar en tal sitio, en una escuela de Katia le corresponde. Entonces el CNE dispuso que en esa escuela hubiera simulacro para que el presidente fuera A votar. a votar, a hacer el simulacro y tal. 2 veces intentó el presidente ir. 2 veces. Y no pudo ir porque no había gente. Trataron de llevar. Pero claro, en Caracas no es tan fácil como en otros sitios de llevar gente. Y la gente cuando llegaba se desparramaba. Y no pudo el presidente ni a la mañana ni a las 2 de la tarde ir porque no había gente. A 200 metros tenía más de 10.000 personas de la oposición en Katia. A 200 metros. Según esa gente fue obligada la de la oposición, Sí. según Benavides, que la llevaron de otros lados. O el gaslighting es que se llama. El gaslighting, no, según Benavides Torres, esa gente fue obligada ya, la llevaron de otras zonas y eso fue lo que generó la molestia, quedó muerto como resultado. Sí, y lo de Boconó también fue por la molestia. Pero ¿de dónde a dónde llevaban? Porque yo vi en Chama la gente en el acto de la oposición y vi en Santa Juana, era admirable. En Santa Juana fue admirable. Fue en toda la ciudad, vi en la parroquia, vi en Ejido, Sí. vi en la zona norte, vi en la Panamericana, en todas partes. Mire, a mí me asombró, por ejemplo, la cantidad de personas en Tucaní. ¿Tú sabes cuántas personas votaron en Tucaní? 6.000 personas. Sí, bueno, se nos acaba el tiempo ya. Con palabras finales, doctor, rector. Bueno, no, yo
Yo sacrifico mi tiempo de cierre porque de verdad creo que el invitado bien lo vale. Adelante, profesor. ¿Qué nos espera en los próximos días? Nosotros, los que podríamos en este momento, ya yo no soy garante, ya yo no soy vocero, ya yo soy un ciudadano de a pie como cualquiera, rector de una universidad, circunstancialmente. Pero a todo venezolano de a pie, ¿qué nos toca hacer de aquí en adelante? Porque ya sabemos el valor de la soberanía popular, Sí. ya sabemos el valor de nuestra organización. ¿Qué nos toca de aquí en adelante? Mire, usted ha dicho una cosa muy, muy cierta, ¿verdad? Ha dicho una cosa muy cierta. Acabamos de descubrir el valor que tenemos para ejercer la verdadera soberanía. Lo descubrió el país también en el año 58, cuando derrocó al general Pérez Jiménez, ¿verdad? En el año 58 fue la ciudadanía la que decidió el destino del país, no fueron los militares. Mire, y en el año 58 ocurrió una cosa excepcional. Los militares, cuando supieron que Pérez Jiménez se había ido, llegaron al Palacio de Miraflores, tomaron el Palacio de Miraflores e instalaron una junta militar de gobierno con 5 generales. A las 5 horas estaba el pueblo en la calle y exigió que esa junta fuera cambiada y que en lugar de 5 militares hubiese 3 más 2 civiles y que el militar que presidiera fuera el menos peligroso de todos, Wolfgang Larrazábal. Y el pueblo logró eso. Había aprendido que la soberanía era de él. Ahora nos ocurre lo mismo a nosotros. En este momento el pueblo, ya supo el sabor del caramelo de la soberanía, que no lo conocía, hasta ahora no lo conocía. Porque es cierto, Chávez le había dado una serie de dulces, de caramelitos, pero el ejercicio real de la soberanía, no. Cuando fuimos a ejercer la soberanía real en el 2007 para decidir si la Constitución se modificaba o no, y resolvimos que no, Chávez no le hizo caso a aquello. Ahora, el país lo sabe. El país fue ayer y decidió que aquí había democracia. Ahora, ese es el país que tiene que imponerlo. Lo de ayer es un mandato jurídico y legítimo. Y ese mandato tenemos que imponerlo. Okay. ¿A quién? Al poder. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un gustazo conversar con usted, rector. No, muchísimas gracias. Yo sacrifiqué mis minutos por ese cierre. Muchísimas gracias. De verdad, encantado. Un saludo muy cordial a su esposa. Antes que me vaya a golpear por las cosas que he dicho aquí en el programa. Pero la queremos muchísimo. Amigos, de esta manera llegamos al final por el programa del día de hoy. Muchas gracias a quienes nos siguieron en vivo a través de nuestra señal en YouTube. Y bueno, que tenga un buen día quien nos escucha el martes por 107.7 ULA FM. Una frase para cerrar que reflexioné aquí sobre todo lo que dijo el profesor Jesús Rondón. No hay que pedir permiso para ser libres siempre y cuando nuestra libertad no menoscabe la de los demás. Hasta la próxima.